Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. Cáncer de riñón. Para entender el cáncer de riñón puede resultarnos interesante conocer las funciones, en definitiva, de los riñones. Esos dos que están debajo, situados en las fosas lumbares, a la altura de la primera vértebra lumbar. Pero dentro de sus funciones está la elaboración de la orina a partir de la sangre, lo que permite eliminar los desechos de esta, la secreción de la entropoyetina, una hormona que facilita la maduración de los glóbulos rojos en la médula ósea. Miren, no es ninguna tontería. Obviamente la transformación de la vitamina D en su forma activa, la secreción de la renina que sirve para regular la presión arterial, casi nada, y el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y el ácido básico del organismo, la homeostasia. Pero todo esto es muy importante y en base a eso el cáncer de riñón es el que se forma obviamente por la multiplicación celular que la medicina, por desconocer su funcionamiento, considera maligno en los riñones. Como cánceres del riñón encontramos en general el carcinoma de células renales, el carcinoma de la pelvis renal y el tumor de Wilms, que suele desarrollarse en niños muy pequeños, menores de 5 años, vayan comprendiendo. Pero el conflicto en general de los riñones, el más poderoso, es de desvalorización, los líquidos y determinadas referencias a los líquidos. Hay un conflicto de una cierta vitalidad poderosa
a veces moralidad, también muy vital, conflicto de territorio, también muy poderoso. En fase de conflicto activo o simpaticotonía, correspondiente a los túbulos colectores, aparece un adenocarcinoma plano, generalmente absorbente, situado entre los tubos y los cálices. En cambio, en otras etapas correspondientes a la parénquima hay necrosis del mismo o hipertonía compensatoria. En fase de reparación del conflicto o vagotonía, correspondiente a los tubos colectores, se descompone el tumor adenomatoso por bacterias tuberculosas, produciendo cavernas. En la fase posterior aparecen en algunos casos quistes renales, líquidos que se endurecen y provocan una recuperación eventual de la secreción de la orina. Pero el sentido biológico de esto, o la función biológica, es en general evitar la pérdida de líquidos. Por lo tanto, fabrico más tejido para retener mejor los líquidos. En la tercera etapa de la parénquima renal tiene varias funciones, obviamente, que están vinculadas a filtrar la sangre, eliminar los desechos y regular la homeostasis, segregar hormonas, regular el líquido extracelular y reabsorber electrolitos en muchos casos. Por lo tanto, destruyo el tejido o parte del tejido que no cumple bien con esa función para regenerarlo en mejores condiciones. Es muy importante tener claro todo lo relacionado con esto. Hemos tenido casos fantásticos de consultantes, por ejemplo, miren lo que les digo, argentinos que tuvieron dualidades muy grandes en su vida, generando poderosos problemas de cáncer de riñón. Por ejemplo, que vivían en su niñez en Santiago del Estero, miren lo que le digo, en una provincia prácticamente desértica, por lo menos lo que yo recuerdo de algunas partes de Santiago del Estero, donde tenían que transitar kilómetros para ir a buscar un bidón de agua. Y muchísimos años después, en la Guerra de las Malvinas, estaban en el polo opuesto de esta dualidad. Estaban en agujeros y trincheras, metidos en el agua hasta el cuello en pleno invierno. Fíjense lo que les digo, el problema espantoso de dualidad, de cómo manejar el agua cuando niños no tenían agua para sobrevivir y cuando mayores sobraba el agua y podían morir ahogados. Entonces generan automáticamente un cáncer de riñón para poder deshacernos de toda esa agua que nos rodea y que puede en cualquier momento de flojera y desmayo causarnos la muerte. Es muy complicado. Siempre este conflicto de los riñones está relacionado con escoger en esos aspectos qué es lo que se desecha de nuestro cuerpo. Las
unidades que son en el fondo funcionales. Los glomérulos tienen la misión de escoger entre lo bueno y lo malo, y eso nos da una idea del conflicto, de la duda entre lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Conflicto de elección muy poderoso. También es muy importante el conflicto de convivencia y la relación con los que me rodean, con mis semejantes, que proviene de la capacidad de regular la homeostasis, que es la relación con los elementos externos en el cuerpo. En muchos aspectos es el conflicto de los emigrantes, el conflicto del arraigo y el conflicto existencial en relación al territorio, pero al territorio más profundo, más íntimo. Uno se siente fuera de su elemento, de su territorio, en relación a la gestión de los líquidos. Los líquidos son nuestra referencia. Esto sucede muchísimas veces. Miren que una segunda o tercera generación de inmigrantes italianos termina volviendo a Italia desesperadamente, porque yo verdaderamente soy de allí. Conflictos poderosos de otro tipo, con miedos existenciales que pueden referirse a qué es lo que estoy haciendo, para qué estoy aquí, para qué sirvo. En definitiva, presentan pérdidas muy complejas respecto a todo lo arcaico, y hay que analizar lo que sucede. Tal vez en otros casos, también de forma arcaica, en el contexto de haber perdido todo. Miren lo que les digo, supónganse económicamente, pero como el riñón maneja los líquidos, maneja el líquido, la liquidez, y el líquido y el agua no es otra cosa que energía, igual que el dinero. Cuando no tengo nada o no tengo a nadie, las cosas se pueden complicar mucho, como que todo se enrarece alrededor nuestro y estoy en peligro de vida o muerte. Allí también reaccionan los riñones. Cuando tengo miedo a ahogarme o a no tener lo suficiente. Recuerden que el cáncer siempre es un conflicto de larga duración y no nos limitamos aquí a esta vida. Por eso decimos que hay que hacer un análisis de nuestra cuántica, nuestra multidimensionalidad, para saber en definitiva quién somos y poder resolver nuestros problemas fisiológicos. Para eso te recomendamos nuestro libro, que está en Amazon, El secreto de la inmortalidad. Cuando no podemos manejar nuestros líquidos, nuestros miedos a ahogarnos y mucha cosa más, nos generamos un cáncer de riñón.